vamos a presentar lenguajes de programación. Como ya indiqué, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre algunos lenguajes ya existentes. Yo voy a ser la primera con el primer lenguaje que vendrá a ser Swift. Bueno, puedo comenzar comentándoles que el objetivo de este, de este programa es desarrollar aplicaciones netamente del sistema iOS. ¿Ok? Eso vendrá a ser una desventaja. Los desarrolladores fueron Chris Laffner, Doug Grigor, John McCall, Ted Kramer, Joe Groff y Apple Industries. Este comenzó a desarrollarse en el año 2010, pero en el año 2014 fue su lanzamiento oficial con la versión 2.0, pero con esta versión hubo unos problemas por compatibilidad de la versión anterior. Entonces, como hubo muchos conflictos, comenzaron a moverse para hacer la versión 3.0 que fue lanzada en el año 2016. Ya con esta versión ya hubo más compatibilidad con el sistema operativo Apple y Linux. Con esto, con el Linux, solamente se puede hacer si tenemos una licencia de Apache, pues, ¿no? El objetivo de este lenguaje en sí es para que los desarrolladores no se limiten a diseñar sus ideas, pues, ¿no? Que al momento de plasmar sus proyectos o sí, sus proyectos ya no limiten y porque este es un lenguaje ideal para aquellos desarrolladores que quieran hacer de un tema libre. Ya, este lenguaje se ha desarrollado de sistema, perdón, de código abierto. Es seguro de utilizar, que es una de sus características. Las características son que es muy seguro de utilizar, es fácil, es rápido, es cómodo de manejar y también trabaja con clases genéricas. Ya, eso es una gran ventaja y también eso hace que la manipulación sea mucho más cómoda, pues, ¿no? En conclusión, este lenguaje es excelente para diseñador de apps solamente para sistemas operativos de iOS, como mencioné, es una desventaja, pero no, eso no quiere decir que no, o sea, que no nos limite a hacer algo. O sea, es como es fácil de usar y su habilidad tiene mm, bueno, su lenguaje tiene muchas opciones, esto hace que el lenguaje sea excelente para diseñar apps. ¿Ya? El siguiente lenguaje es PHP, eh, que también fue conocido como PHP/FI. Ya, su desarrollador fue Rasmus Lefter en el año 1994. Eh, en la primera aparición de este lenguaje solamente fue un conjunto de ficheros binarios. Su uso principal es crear o desarrollar aplicaciones web, crear también páginas web y también se ha visto que se puede crear páginas web de contenido dinámico. Esto favorece tanto a la conexión entre servidor o el interfaz del usuario o el del cliente. También podemos decir que PHP se volvió famoso por el hecho de que el código también es abierto, al igual que el lenguaje anterior que les di, como vendría a ser el Swift. Am, Actualmente va por su versión 8.1, que fue lanzada en el año 2021. También una desventaja que vendría a ser es que, si podemos llamar desventaja, es que para poder utilizar PHP debemos saber programar o saber manejar el lenguaje de HTML y el lenguaje de CSS, ¿verdad? PHP posibilita hacer varias opciones, o sea, tenemos varias opciones, como por ejemplo recoger datos del cliente, elaborar con bases de datos, generar sesiones de usuario y restringir páginas con contraseña de construcción de foros, entre otras muchas cosas. ¿Ya? Este lenguaje se caracteriza por ser un lenguaje simple, profesional y fácil de manejar también. Tiene unas excelentes frameworks para desarrollar en la web. Aguanta, como dije, como crea bases de datos, aguanta una porción infinita de bases de datos, que esto hace una maravilla de lenguaje. Es súper rápido.
no tiene, o sea, no tiene nada que ver, por base de datos no va a ser nada lento, no, es súper rápido. Y para darle una conclusión, perdón, al lenguaje, es que podemos decir que es perfecto si necesitamos lanzar un sitio web rápido, eficiente, y que tenemos varias opciones, ya, las cuales no nos van a restringir tampoco a desarrollar una muy buena página web. Esto vendría a ser todo de mis dos lenguajes de programación. Eh, Bueno, lo que sería HTML. Bueno, nace en el año 1980 a manos del científico Tim Berners-Lee. Bueno, este mismo lo crea pensando en la necesidad justamente de las personas que desean compartir documentos, ¿sí? Por eso se crea este mismo sistema de hipertexto. Bueno, esto nos permite crear un hipertexto y un documento que sea único e irrepetibles. Estos podrían ser procesados justamente por varios navegadores, perdón, como serían Safari, Chrome, Firefox y entre otros, ¿verdad? Bueno, pasamos directamente para qué se utilizaría HTML o qué sería HTML. Bueno, este está compuesto justamente por etiquetas, ¿no es cierto? Que son fragmentos de textos rodeados por corchetes cuyo uso es escribir el código mismo en este lenguaje de HTML. Se delimitan usados, perdón, por paréntesis angulares, donde vemos, por ejemplo, la forma de etiqueta, donde debe tener una apertura y una etiqueta de cierre, ¿verdad? Porque si no nos daría como un código erróneo, si no, no nos daría como una etiqueta en funcionamiento a lo que queremos con nuestra estructura. Bueno, ¿qué sería esto? Bueno, acá tenemos unos ejemplos de lo que serían algunas etiquetas. Por ejemplo, lo que serían H1, un enlace, un input, lo que sería la P del párrafo, el head y el body. Justamente en esas etiquetas podemos visualizar en este caso lo que sería la etiqueta de apertura, como mencionaba anteriormente, que asimismo tiene que ir acompañado de una etiqueta de cierre. Toda etiqueta debe tener acompañada su etiqueta de cierre al finalizarla. En este caso tenemos, bueno, como visualizamos, la etiqueta de cabeza o de cabecera, ¿no es cierto? Lo que sería principal dentro del HTML sería el head, ¿no es cierto? Lo que sería lo que entra como títulos, enlace, lo que querramos mencionar en un menú, todo eso iría en el head. Entonces, a partir de eso, de haber creado toda la parte de la cabecera, se sigue con lo que es la etiqueta body. El body, dentro de él, iría como estructurado lo que nosotros queremos que el usuario visualice dentro de nuestra página web, ¿verdad? Lo que sería en las divisiones, conjuntamente con las etiquetas div, dentro de esto podemos dividir lo que querramos hacer como eh, puntos y apartes, ¿verdad? Entonces, lo que ponemos dentro de los div pueden ser justamente la etiqueta de títulos, puede ser también como más enlaces, pueden ser también como párrafos mencionado anteriormente, y también pueden ser como, bueno, etiquetas de imágenes y enlaces también. Dentro de lo que tenemos en la etiqueta de títulos, tenemos el título mayor, que sería el H1, como un subtítulo, el H2, y el H3 sería como un subtítulo más pequeño y seguido a lo que sería más pequeño todavía para poner como un lorem, eh, sería la etiqueta de párrafo. Para escribir, ¿no es cierto? Como una noticia, tenemos el título principal y después lo que queremos detallar de la noticia lo ponemos en el párrafo. Bueno, la etiqueta de imagen, como expliqué anteriormente, y la etiqueta de enlace. Cada una de estas debe tener su etiqueta de cierre. Acá tenemos unos ejemplos de lo que serían las etiquetas imágenes, donde nosotros podemos ubicar una imagen dentro de nuestro ordenador, como así también podemos enlazarla a una imagen de la red, ¿no es cierto? De una imagen que tengamos, por ejemplo, de Google. ¿Qué afecta esto? Que si nosotros ponemos una imagen desde Google y esa imagen es borrada, se nos iría a desaparecer en nuestra página web. Lo más recomendable es ubicarla en nuestro ordenador, descargarla o que sea propia más que todo para no tener problemas legales
y, bueno, seleccionarla justamente desde un archivo de nuestro ordenador. ¿Qué pasa si nuestra imagen se borra? Pues tenemos justamente dentro de esta etiqueta el alt, ¿no es cierto? Donde nosotros referenciamos con unas palabras, por ejemplo, lo que sería nuestra imagen, a qué se refiere, para que el usuario vea. Si no hay una imagen, por ejemplo, diga a qué se refería esa imagen. Bueno, acá lo que tenemos en la etiqueta de enlace, hacemos referir a que nosotros podemos como referenciar, por ejemplo, nuestra página web, si queremos que nos sigan en nuestras redes sociales, lo enlazamos con el href y ponemos justamente a qué se refiere esa etiqueta de enlace, ¿verdad? Bueno, acá lo que tenemos es un claro ejemplo de cómo se construye un HTML, que sería el cuerpo de la página web, ¿no es cierto? Donde tenemos, como explicaba anteriormente, dentro del HTML lo que es etiqueta de apertura y etiqueta de cierre por el último al final. Dentro de todo esto van las otras etiquetas, lo que era el head, dentro de lo que tenemos en la cabecera, lo que podemos poner un título, o ya sea lo que podemos poner enlaces y demás, como querramos nosotros armar nuestro menú. Bueno, dentro del body, lo que ponemos directamente es como por ejemplo el título, el subtítulo, el párrafo, lo que serían las etiquetas UL, que sería como una lista, sí, una lista desordenada con puntos, y bueno, tenemos la etiqueta li, que serían las listas, y dentro de las OL, que serían las listas ordenadas, los que ordenan por números o directamente con características como, eh, por ejemplo, algo, bueno, es justamente ordenado, para no devariar tanto. Bueno, tenemos, por ejemplo, también dentro de esas listas abajo para especificar el párrafo, y dentro de eso, del body, ahí vemos referenciados la etiqueta de enlace, donde traemos desde internet, ¿no es cierto?, una página web, y dentro de esa lista de enlace también podemos poner una etiqueta de imagen, perdón, no lista, sino una etiqueta de enlace, y podemos poner una etiqueta de imagen referenciando a lo que es ese enlace. Y como vemos en la parte derecha, acá mismo referenciamos lo que sería una estructura ya formada, el esqueleto del HTML, ¿verdad? Entonces, a lo que hace referencia justamente para darle una estructura formal o una estética, utilizamos lo que es CSS, que esto mismo comenzó en la década de los 90, justamente para darle una estructura más formal, más creativa, como más visual, ¿cierto? Que no sea como en blanco y negro, sino que darle más forma y colores. Bueno, esto está de la mano del programador de Brendan H., que comenzó a colocar tareas en el servidor del navegador. ¿No es cierto? Acá tenemos una imagen, por ejemplo, lo que usamos el background color, el border radius, el box shadow, lo que es el color, el display, lo que son los bloques, el font size, para darle el tamaño a la letra, directamente, bueno, el padding, el border, ya lo había dicho anteriormente, el margin, para darle espacios acorde a lo que queremos justamente ubicar nuestra estructura en HTML. Justamente esto se crea ¿para qué? Para que no afecte justamente el HTML, ¿no es cierto? El formato de HTML. Lo hacemos en un espacio aparte y lo que va colocando en varias posiciones mejor detallados. Acá tenemos un ejemplo de lo que se puede editar en CSS, por ejemplo, como decía antes, el color, la fuente, la posición, el margen de los elementos también. Seleccionamos lo que es desde HTML un tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el párrafo. Lo que hacemos es abrir apertura y cerrarla, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, seleccionamos lo que es la propiedad, la separamos con dos puntos, ¿no es cierto? La propiedad sería en este caso el color, y después el valor de la propiedad, ¿no es cierto? El property value, que sería el color, y lo separamos siempre con un punto y coma para separar de los demás modificadores. Bueno, también tenemos que hace referencia a lo que es H1, H2, H3, que son los títulos justamente. En este caso, al ponerlos juntos, se van a modificar en el mismo color, misma fuente, y el mismo margen, y el mismo padding, ¿verdad? O sea, todo en el mismo selector.
Lo podemos hacer como más detallado si queremos que, por ejemplo, H1 y H2 hagan referencia diferentes. Tenemos que poner que H1 sea como diferente nombre, por ejemplo, para que no todos los H1 se modifiquen. Por ejemplo, ponemos H1 barra, o sea, guión bajo 1 o H1 guión bajo título principal, para que se haga referencia a los demás títulos que tengamos en nuestra estructura HTML. Bueno, lo que tenemos acá, justamente esta adaptabilidad, lo que se llama responsive design, es formado y pensado para lo que es diferentes dispositivos. Ya no es solamente para ordenadores, porque con la creación de lo que son los smartphones y tablets, perdón, tablet, necesitamos que tengan otro tipo de tamaños, ¿verdad? Por ejemplo, diferente a los smartphone, perdón, necesitamos otro tipo de tamaño justamente y que se vea el menú para hacer interactividad con el touch. em, Esto hace que sea aún mucho más pequeño. Entonces se separa lo que es una página web, ¿cierto? De un ordenador a lo que sería a un dispositivo móvil, que sería con un tamaño específico. También hace referencia a lo que es tablet, ya es un poco más, un tamaño más grande que un smartphone. Entonces necesitamos que se vean los espacios como un menú más extenso, ¿no es cierto? Pero menor a lo que se ve en un ordenador, pero igual queda en la misma imagen que un ordenador. Bueno, para terminar con lo que es CSS, justamente dejamos que era para lo que es modificación de la estructura de HTML. Ahora, lo que es JavaScript, justamente este lenguaje se crea justamente para hacer como un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Bueno, este lenguaje de programación es encargado de dotar mayor interactividad y dinamismo a las páginas web. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita de un compilador. Directamente este navegador lee el código sin necesidad de terceros. Bueno, justamente JavaScript ahora mismo es uno de los lenguajes más usados, más conocidos para la orientación de objetos. Bueno, con este lenguaje de programación al lado del cliente podemos crear como efectos, animaciones sin ninguna interacción. ¿Para qué sirve? Como decíamos antes, podemos programar orientado a objetos, como por ejemplo, tenemos muchos temas como plugin, WordPress, que utilizan script para hacerlo en el responsive del diseño web. Bueno, justamente los navegadores modernos interpretan esto sin problemas, pero es posible que la araña de Google justamente piense que no son lo mejor de la manera de hacerlo. Bueno, y con esto damos por terminado lo que sería la explicación de lo que es HTML, CSS y JavaScript, que son utilizados justamente para lo que es diseño web orientado en front-end. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de lo que sería Java y C++. Bueno, Java surgió como un lenguaje de programación que se usaba ampliamente en los dispositivos electrónicos, más que todo antes, por ejemplo, en los microondas, televisiones, etcétera. Esto por el hecho de que ocupaban como un software muy pequeño y confiable. Entonces, al ser cositas pequeñas, podían hacer cosas sin mucho esfuerzo y rápido, con mucha eficiencia. Eh, con la llegada del Internet, esto se fue cambiando y ahora se implementan otras cosas, por ejemplo, aplicaciones móviles, hojas de cálculo, herramientas de aprendizaje. También cabe recalcar que este lenguaje es orientado a objetos. Eh, bueno, estos objetos es como encapsular información, clases, funciones, las cuales se pueden manipular más adelante o en distintos programas. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve para muchas cosas, como lo dije anteriormente, se han implementado más cosas por la llegada del Internet y porque constantemente se estaba evolucionando este lenguaje. Por ejemplo, sería el Internet de las cosas, el desarrollo de videojuegos,
Muchos de los videojuegos como para teléfonos o para computadoras o hasta para consolas, por ejemplo el Play o el Xbox, utilizan esta tecnología como el Machine Learning o la realidad virtual que se crean con ayuda de el lenguaje de programación de Java. También estaría macrodatos. Java se usa para motores de procesamiento de datos que pueden trabajar con conjuntos de datos complejos y cantidades masivas de datos en tiempo real. Entonces, esto ayuda mucho a procesar los datos de manera más eficiente porque se pueden trabajar con muchos datos que se pueden trabajar en este mismo momento con muchos datos. También la inteligencia artificial. Java es una fuente inagotable, pero inagotable de bibliotecas de Machine Learning, como le dije anteriormente, para los videojuegos. Su estabilidad y velocidad es increíblemente buena, entonces generalmente con las bibliotecas uno puede estar viendo y procesando cosas con mayor velocidad y con mucha mayor eficiencia. El Internet de las Cosas. Java se usa para programar sensores y hardware en dispositivos de periferia. Ok, ¿para qué sirve Java? Como tal, sirve para un montón de cosas, pero más que todo sirve por la adaptabilidad que tiene en los dispositivos como smartphones, computadoras y tablets. También la posibilidad de diseñar cualquier aplicación o elemento de interés. Por ejemplo, en esto se podría usar XML para crear páginas web como dinámicas, por ejemplo, y lo bueno es su seguridad. ¿A qué me refiero con su seguridad? Como lo hemos visto a lo largo del curso, podemos crear clases, por ejemplo, públicas o privadas. Esto nos ayuda un montón a darle más seguridad al código. Eh, a, su misma, a su misma vez, también se pueden incluir audios y elementos de multimedia. Esto hace como, la verdad, un poco más divertido las cosas. Por ejemplo, en el proyecto final que vamos a hacer de Battleship, en vez de nada más poner una variable, no sé, tal vez podríamos agregar una imagen y darle un poquito más de diversión al código. Ahorita vamos a hablar de lo que sería C++. Este es un lenguaje de programación compilado, multiparadigma y principalmente de tipo imperativo y orientado a objetos, como lo es Java. Una programación genérica y funcional. C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos muy potente, ya que este evolucionó del lenguaje, el C normal, el clásico, el de toda la vida, y evolucionó de estos. Esto fue desarrollado por Dennis Ritchie y fue como alrededor de los años 70, si no me equivoco. De acá se empezó a crear un sistema operativo como Unix, que hasta el día de hoy se puede usar y lo he visto que lo usan. Entonces, gracias a esto se han manejado varios sistemas que el día de hoy tienen una importancia muy grande en nuestra sociedad. ¿Qué ventajas tendría C++? Unas ventajas es que se pueden utilizar bloques completos de código para desarrollar programas nuevos en menos tiempo. Esto tendría una similitud con lo que sería Python. También se puede desarrollar diversos tipos de aplicaciones y que es una multiplataforma. Ahorita les voy a explicar un poquito para qué sirve. Más que todo, estos lenguajes tienen similitudes con varios, entonces no se asusten si ven varias cosas repetidas. Como lo dije, C++ y Java es más que todo orientado a objetos. Mis compañeros le van a explicar un poquito de otras que son orientadas a diferentes cosas, por ejemplo, páginas web. Bueno, entonces, ¿para qué serviría? Sería bases de datos, por ejemplo, MySQL, que es un sistema de gestión de bases de datos que se usa a nivel mundial. Eso está escrito en C++. Lo que serían las bibliotecas, también apps móviles, esto se usa demasiado a su misma manera que Java, también para videojuegos, también para lo que serían navegadores web, utilizan C++.
porque necesitan la rapidez de mostrar las cosas en los resultados de la pantalla. Entonces, C++ es demasiado bueno, igual que al renderizar las cosas. También estaría lo que serían los sistemas operativos, como Linux o Mac, están escritas en C++. Por eso es que yo prefiero Android, pero sé que el sistema operativo de iPhone está un poquito más rápido, pero es porque, bueno, por esto mismo, porque está escrito en C++. También lo que serían compiladores, muchos, pero demasiados compiladores están escritos en C++. Y los videojuegos de alta gama. También otras aplicaciones como médicas, relojes inteligentes, por ejemplo, eh, por estar cerca del lenguaje de la máquina de otros altos niveles, esto sirve muy bien. O sea, quiero decir el lenguaje de C++. Bueno, Eh, inicialmente voy a hablar sobre C Sharp. Bueno, vamos a ver, este lenguaje hay que aclarar que fue creado por Microsoft, fue creado en el año del 2003, comenzando con su nombre inicial de Cool. Este nombre pues tenía su significado, C Object Oriented Language, pero terminó pues con el nombre de C Sharp. Es un lenguaje bastante similar a Java y es una derivación de otros lenguajes como por ejemplo puede ser C o C++. Se interpreta por el Sharp, digamos, que son cuatro mases juntos, por lo tanto quiere decir que, bueno, querían decir que era superior a C++. Contamos con que esta es una derivación de otros lenguajes. Por otro lado, contamos con que tiene una sintaxis sencilla. Quiere decir que tiene una sintaxis muy parecida, por ejemplo, a la que es Java. Ser simple para la hora de que el desarrollador pues llegue a crear código. Por otro lado, también tenemos lo de la escritura, que se deben aclarar varios tipos de variables. Las mismas no pueden ser globales. Al hacerlo de este modo se minimizan los errores de compilación a la hora de ellos ser guardados, digamos. Además de que este lenguaje está orientado únicamente a objetos. Esto quiere decir que obliga a todos los métodos y propiedades estén dentro de una misma clase. Por otro lado, la orientación a componentes, además de ser orientado a objetos, como se informó anteriormente, es orientado a componentes. Se puede definir propiedades sin necesidad de crear métodos tal como debe ser, por ejemplo, en Java. Por otro lado, tenemos lo del sistema de tipos unificados. Quiere decir que todos los datos son sencillos, que derivan de una misma clase en común. El CLR, que es el Common Language Runtime, es el núcleo de .NET, lo cual es el motor que ejecuta las aplicaciones programadas en C Sharp, lo que nos ayuda en la integración del sistema operativo o los DLLs externas. Luego tenemos el espacio de nombres, que se puede agrupar o aislar código mediante namespaces, similar al package, por ejemplo, que tenemos en Java. Tenemos también el tema del poliformismo, que en C++ se permite la herencia múltiple, pero en el lenguaje de C Sharp no, aunque pueden implementar interfaces. De esta forma se simplifica la escritura y se evitan las complicaciones. Hablamos también de los operadores sobrescritos, que dice que se puede recodificar un operador, como se puede ser el sumatorio más o el incremento más en dado caso. Hablamos también de las bibliotecas, que cualquier compilador de C Sharp viene con un mínimo de bibliotecas de clases disponibles. La eliminación de problemas de DLLs, aunque puede crear DLLs en .NET, no encuentra con problemáticas, digamos, de sustitución de versiones antiguas compartidas con versiones nuevas. Pueden existir diferentes versiones de la misma DLL, simplificando la instalación del software. Hablamos del punto también de que es multiplataforma, que es de código abierto y se ha actualizado en otros de IDE. Este, Pasamos a lo que es Python. Este es un lenguaje
que es de los más potentes que hay hoy en la actualidad. Todo esto gracias a lo simple y sencillo que es el uso de este sistema. Es bastante fácil de aprender este lenguaje, por eso muchas universidades, incluso colegios, han optado por dar enseñanza sobre este lenguaje, por la gran simplicidad que tiene, digamos, a la hora de codificar y pues de hacer código, digamos. Vamos a ver, es bastante fácil escribir código en Python. Pues se hace sencillo a la hora de que cuando nos enseñan, pues nos muestran cómo se hace lo del pseudocódigo y demás, y a la hora de programar con Python, pues se hace mucho más sencillo porque es muy similar al pseudocódigo, digamos. Bueno, realmente se escribe igual. Vamos a ver, hay una gran cantidad de lenguajes, tales populares como lo puede ser Java, C++ y otros, pero Python está abarcando con varios campos y ganó mucha popularidad en la programación de páginas de HTML. Este tiene un similar bastante grande con el lenguaje llamado Perl y también tiene como rasgos de otros lenguajes de programación, pero su mayor similitud es con este lenguaje. El creador de este lenguaje fue Guido van Rossum al final de la década de los 80. Su nombre se deriva de uno de los hobbies de quien los creó, los humoristas Monty Python. No fue por la serpiente Python. Vamos a ver, este se creó con un propósito general, no quiere decir que uno pueda hacer una única cosa o un único propósito de código, digamos, a la hora de programar con este lenguaje. Es un tipo de lenguaje interpretado, esto quiere decir que no se compila el código fuente con el código máquina, por ello es evidente que hay un intérprete. Una gran ventaja que tiene es que es multiplataforma, al contrario de algunos otros que limitan a solo poder hacer código funcional para únicamente Windows, sino que otros, por ejemplo, que solo con Linux y así con todos los sistemas. Python tiene la facilidad de que se puede usar para varios sistemas operativos, varias funcionalidades y demás. Es de tipado dinámico. Una explicación breve de esto es que no es como por ejemplo en Java que al ingresar variables tenemos que pues especificar directamente qué tipo de variable vamos a utilizar, sino que en este pues podemos únicamente ingresar la variable y al nosotros escribirla él se adapta digamos en el código.